Por lo tanto, no resultaron inversiones necesarias para la prestación del servicio, sino que solamente cumplimiento de obligaciones preliminares del contrato de concesión. En el caso de los estudios de ingeniería que podríamos considerar que tenían una utilidad para el contrato, que podían ser inversiones necesarias, bueno, estos se desarrollaron con deficiencias, quedaron en un estado de avance muy preliminar y además la sociedad concesionaria los encargó un subcontratista que no estaba registrado en el registro contratista del Ministerio de Obras Públicas, que es un requisito establecido por las bases de licitación y por la ley de concesiones. Por lo tanto, fueron inversiones desarrolladas de manera imperfecta y con incumplimiento de la sociedad concesionaria que son inimputables al MOP. Bueno, en este apartado nos referiremos en particular a los ítems que fueron solicitados por la sociedad concesionaria. Bueno, uno de los ítems, desglosando en el fondo los ítems generales, es el pago al postulante por el reembolso de estudios. Bueno, en este caso nosotros estimamos que este es un gasto específico, como les decía anteriormente, que forma parte de las obligaciones preliminares del contrato. Está establecido tanto en la ley de concesiones la posibilidad del pago al postulante y en el específico en este contrato estaba incorporado en el artículo 1.12.2.2 de la base de licitación. Por lo tanto, no lo consideramos inversión necesaria para la prestación de servicios, sino que es un gasto proveniente de una obligación impuesta por las bases de licitación que era conocida por el concesionario antes de adjudicarse el contrato, la parte de las bases que operaron en el proceso de licitación. Segundo, pago al fisco por administración y control. Nuevamente, consideramos que esto no es una inversión necesaria para la prestación del servicio, es un gasto específico, también es una obligación impuesta en el contrato, en este caso en el artículo 1.12.2.1 de las bases de licitación. También son obligaciones que no nos llevan en el fondo a la prestación del servicio principal, que es la construcción, mejoramiento de las obras y posteriormente su entrega al uso de la comunidad. Aquí quiero dar la palabra brevemente a don Ricardo Vergara, inspector fiscal del contrato. ¿Se nos puede agregar algunos comentarios respecto a esto? Ricardo Vergara, inspector fiscal del contrato. Fundamentalmente, digamos, volviendo al punto 1, digamos, lo que es el pago al postulante, esta es una iniciativa privada, por lo tanto, corresponde, digamos, al MOP devolver al postulante el costo del estudio. Un estudio que es muy básico, que es a nivel de una mezcla de Google con CAD, ¿no es cierto?, pero que hace las veces de proyecto referencial, de tal manera que la sociedad concesionaria pueda desarrollar en base a ese proyecto referencial el proyecto de ingeniería definitiva y de detalle que debe hacerlo y que fue, tal como lo hizo Pablo, que fue incumplido por la sociedad concesionaria en términos de que no presentó un proyecto lo suficientemente técnicamente desarrollado, por lo tanto fue rechazado por el precio fiscal. El pago al fisco, tal como lo dijo don Pablo, también es parte, digamos, de lo que son los gastos inherentes, digamos, a lo que es la administración y control, que son gastos, pero que, afirmando un poco la idea, digamos, fundamental, ninguno de estos gastos que están expresados, digamos, por la sociedad concesionaria, permite generar un servicio al usuario, que es el objetivo fundamental del contrato de concesión. Por lo tanto, ninguno de los gastos, digamos, que están detallados dentro de la presentación de la sociedad concesionaria permitió ni siquiera construir ni siquiera un metro lineal de pavimento que pudiera generar algún servicio a algún usuario, digamos, de la Ruta 25. Esa acotación. Además, hubo administración y control, que es todo lo que significa la inspección fiscal, más el equipo de asesoría y más todo el apoyo de las unidades correspondientes, digamos, a lo que es la coordinación de concesiones, que también intervienen indirectamente, digamos, en el contrato, apoyando, digamos, al inspector fiscal en todas las decisiones que pueda tomar a cargo, digamos, del contrato. Los gastos de conservación de la infraestructura preexistente, esta es una situación en que, si bien es cierto, la inspección fiscal pudo determinar de que la documentación presentada era correspondiente, digamos, al gasto que estaba impetrando la sociedad concesionaria. No hay que olvidar, digamos, de que esto fue una situación
bastante compleja, digamos, entre ambas partes, porque la inspección fiscal objetó la calidad de la mantención hecha a la Ruta 25 durante todo el periodo, digamos, que duró el contrato, y de hecho se cursaron una buena cantidad de multas, equivalente a 500 UTM, y hay notas entre la sociedad concesionaria y la inspección fiscal en la cual dan cuenta, digamos, de la discrepancia fundamental que se produjo en el tema de el mejoramiento de las bermas del contrato, que era parte, digamos, de lo que es las faenas propias, digamos, de la operación de mantención del contrato, y en la cual que es una obligación contractual y que a juicio nuestro sigue siendo un gasto de la concesionaria y no una inversión, porque es parte, digamos, de las obligaciones contractuales que impone el contrato. Los gastos de auditoría siguen siendo más o menos exactamente bajo el mismo concepto. Es la contratación por parte de la sociedad concesionaria de los auditores externos que verifican la calidad de la presentación contable que hace la concesionaria en términos, digamos, de los informes trimestrales, anuales de los estados financieros que produce la sociedad concesionaria. Por lo tanto, es un gasto inherente a lo que incluso podría hacerse considerado dentro de lo que es los gastos generales de la oficina, digamos, central de lo que es la concesionaria. Dentro de estos gastos generales, los cuales creo yo que es parte, digamos, del desarrollo de lo que es la administración probablemente tal de lo que es el contrato, ¿no es cierto? Estos gastos no son conocidos, desarrollados, inspeccionados o verificados por la inspección fiscal. Por lo tanto, es un gasto propio de la sociedad concesionaria que lo hace bajo su responsabilidad. No hay ningún control de parte nuestra, digamos, en términos de los gastos que pudiera estar haciendo, digamos, todo lo que es la oficina central. Gastos generales. Los gastos generales. Me salté algo, parece. Bueno, ahí podemos agregar en los gastos generales que nosotros analizamos, como la sociedad concesionaria también así lo sostiene, son gastos desarrollados por distintas empresas que forman parte del Grupo San José. Ahora, son gastos discrecionales que no son controlados por el Ministerio de Obras Públicas, como decía don Ricardo, y además que como son prestados por distintas empresas del consorcio, para nosotros es imposible cuantificar. Desde ya señalamos que son gastos que no debiéramos nosotros cubrir, pero además es imposible cuantificar si efectivamente fueron prestando labores para esta concesión o para otros negocios del consorcio, porque son empresas que prestan servicios para todas las actividades que tiene el consorcio. Entonces, esas boletas es imposible para nosotros saber si es solamente por los servicios prestados a esta concesión o son servicios profesionales que fueron prestados en forma transversal a los distintos negocios del consorcio. Entonces, es un gasto que desde ya negamos por ser un gasto no reembolsable y además hacemos esa aseveración que lo hace bastante incuantificable. Pido disculpas al panel, que voy a tener que volver un poco al punto 3, que es seguro y responsabilidad civil y catástrofe, no es una inversión. Los seguros constituyen gastos puros y simples, digamos, y en gastos de arriendo y equipamiento de la oficina en el piso fiscal son gastos propios del contrato. Y lo más significativo, digamos, de que toda esta implementación que hizo la sociedad concesionaria en términos de mueblería, de equipos digitales, equipos electrónicos, fue devuelta a la concesionaria, por lo tanto, ni siquiera pudieran considerarse en un momento dado como bienes afecto a la concesión. Por lo tanto, es un gasto, digamos, absolutamente propio de lo que es el cumplimiento, digamos, de bases contractuales, o sea, de artículos contractuales de la base de licitación. En el concepto de los gastos de desarrollo del proyecto de ingeniería, hay que verificar lo siguiente, o sea, la sociedad concesionaria presentó con fecha 18 de febrero del 2015 un proyecto de modificación bastante interesante, hay que reconocerlo, pero que lamentablemente venía, digamos, muy precariamente desarrollado. Por lo tanto, la inspección hizo una serie de observaciones
que nunca fueron contestadas, digamos, por la sociedad concesionaria en una futura versión B, que es la forma normal, digamos, de desarrollar los proyectos. Presentan la versión A, se observa y presentan posteriormente la versión B. Esta versión B nunca fue presentada. En paralelo con eso, y en cumplimiento de la fase de licitación, el 28 de febrero de ese mismo, presentó el proyecto de ingeniería definitivo basado en lo que era la modificación presentada, lo cual no correspondía, digamos, a la presentación, porque debió haber presentado, digamos, lo que era el proyecto referencial, dado que esta modificación no estaba totalmente aprobada por la inspección fiscal y los estamentos correspondientes. Sin embargo, en aras de poder avanzar, digamos, en la revisión del proyecto, dado que eran congruentes lo que era la modificación con lo que era la presentación del PIB, la inspección revisó ambos proyectos y llegó a la misma conclusión, digamos, de análisis de que los proyectos carecían de fundamentos técnicos, incumplimiento de las bases de licitación. Don Ricardo, lo interrumpo un minuto. Me gustaría, antes que se nos consuma todo el tiempo, mostrar los gráficos a los miembros del panel y usted nos pueda seguir contando. Aquí hay algunos datos que antes que se nos agote el tiempo quiero que los vean y don Ricardo nos puede ir complementando. Por ejemplo, aquí está un cuadro representativo de los plazos de entrega de los proyectos. En el fondo, esos son los proyectos que componían la concesión y la fecha en que debían ser entregados, en el fondo, por la sociedad concesionaria. Claro, en el recuadro de abajo vemos que el proyecto vial de rutas de Carmen Alto Calama se presentó con fecha 28 de febrero, pero los otros proyectos que eran Carmen Alto Calama, digamos, en la ruta 25, que se refieren, digamos, ya a ingeniería más de detalle, ¿no es cierto? La plaza de peaje, otras instalaciones, digamos, anexas a lo que es el proyecto vial, probablemente tal, el proyecto vial en su etapa pura, que es el proyecto longitudinal, transversales, el movimiento de tierra, ingeniería básica. Eso fue presentado el 28 de febrero, pero los otros proyectos que son necesarios además para poder dar el servicio y poder construir una obra que dé servicio, no fueron presentados y debía hacerlo el 28 de junio, el 2015, ya una fecha, digamos, absolutamente distinta. Pero es interesante lo que está planteando. Yo creo que es necesario permitirles que se extiendan un poco más allá. Gracias. Ahora, los proyectos, digamos, de circunvalación Oriente-Calama, que es el proyecto vial, que es la primera parte, digamos, del proyecto, que tenía que ser presentado el 28 de abril, nunca fue presentado. Nunca fue presentado y en lo que las prospecciones que se trató de hacer no fueron autorizadas, digamos, por la oficina, digamos, de medio ambiente del regional para poder, digamos, hacer prospecciones en lo que era el sector de Alquincha, donde va un viaducto de 450 metros de largo, y no se presentó absolutamente nada, digamos, de lo que es esa parte del proyecto. Ahora, esta parte, digamos, el menos incumplible, digamos, y esto hace resaltar el hecho, digamos, de que era imposible que cumplieran que pudieran dar, digamos, un servicio al usuario si el 7% de las obras correspondientes a Carmen Alto Calama, la ruta 25, tenía que estar hecho el 28 de enero del 2016, y no se alcanzó a hacer absolutamente nada de movimiento de tierra, de estructuras básicas, de nada. Por lo tanto, era imposible dar el servicio en esas condiciones. Por lo tanto, ese es el concepto que reafirmamos nosotros en el sentido que son gastos, pero que no permitieron, digamos, dar un servicio al usuario. Es el cuadro, disculpe, don Ricardo, el resumen de los hitos del contrato en cuanto a la entrega de obras de construcción. Como ustedes ven, el primero vencía el 28 de enero del 2016 y la concesión se extinguió el 22 de junio del 2015, por lo tanto, el contrato nunca llegó a poder iniciar la ejecución de la construcción de la obra ni a cumplir estos hitos. Ni la primera declaración de avance, que es lo mínimo, que es un 7% de obra, o sea, es muy básico. En este cuadro se presenta lo que pretendió ser, digamos, por parte nuestra, el control
normal que hacemos nosotros a los distintos proyectos en términos de revisión de la presentación versión A. Están todos los documentos ahí que acreditan que fue rechazado el proyecto por incumplimiento de especificaciones técnicas, por incumplimiento de base de licitación, incumplimiento, digamos, de disposiciones de manual de carretera, fundamentalmente. Por lo tanto, el proyecto no fue aceptado. Se hacen las observaciones, ¿no es cierto?, y no se presenta una versión B. Por lo tanto, el proyecto queda, digamos, sin una materialidad que pudiera ser factible incluso de ser utilizado por el Ministerio de Obras Públicas. O sea, es un documento que no tiene ninguna connotación técnica porque adolece un montón de errores. Por lo tanto, al ser objetado y rechazado, no tiene ninguna validez técnica, digamos, para poder desarrollar ninguna obra, digamos, en el futuro, digamos, con eso.